También virtualmente. Mi nombre es Yelkis Hernández, soy la Country Manager de Lloyds en México y los voy a acompañar el día de hoy en los eventos del Dive In. Hoy vamos a hablar de culturas valientes. Me da mucho gusto darle la bienvenida a ustedes que están acá, pero también a los que nos acompañan virtualmente, porque es la primera vez en 2 años después de la pandemia que nos reunimos presencialmente. Y para mí es un honor invitar a nuestras panelistas el día de hoy, que nos van a hablar de la primera conferencia titulada Modelos Flexibles de Trabajo, Bendición o Pesadilla. Esta conferencia abordará los retos de estos modelos de trabajo y su importancia para el bienestar de las personas que forman parte de las organizaciones. Entonces, invitemos al escenario, por favor, a nuestras ponentes Rocío y Jimena. Rocío es directora del área de consultoría de compensación en Aon en México. Cuenta con más de 20 años de experiencias en recursos humanos y 23 años en consultoría, en los que se ha desarrollado tanto en corporativos nacionales como internacionales, y en diversos proyectos tales como el desarrollo de sistemas de compensación, estrategias salariales, evaluación de puestos y desempeños, entre otros, para diversos segmentos de esta industria. También nos acompaña Jimena Suárez, por favor, bienvenida. Jimena es la directora de Servicios Globales e Integrados en WTW y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en empresas globales en áreas de bienestar físico, emocional, social, financiero, así como el gerenciamiento de beneficios globales que incluyen estrategia, diseño, implementación y financiamiento. Sin más preámbulos, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Hola. Muy feliz de estar acá para compartir opiniones, debatir un poco con Rocío y también escuchar de la audiencia sobre los modelos flexibles de trabajo y ver si podemos llegar a una definición, si es algo, una bendición, si es una pesadilla, si es algo en el medio. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de modelos flexibles, nos estamos refiriendo a cuáles son las opciones que se le dan a los empleados en lo que tiene que ver en el cómo, en el dónde y cuándo pueden realizar la actividad. Vamos a empezar un poco enfocándonos más en el dónde, ¿no? Y voy a comenzar definiendo, el de toda la vida, el trabajo presencial, el que conocemos todos, que es, realizar esa tarea de trabajo en el lugar que define la empresa. ¿No, Rocío? No, espectacular. Pues nuevamente muy contenta y emocionada de estar aquí. En efecto, un evento ya presencial, mucho gusto. Y sí, Jimé, una interesante charla que vamos a tener esta mañana y tomando los conceptos, ya nos dijo Jimé sobre el aspecto de siempre, ¿no? El presencial, pero tenemos otros dos. Uno de ellos es el remoto. El remoto significa que tú puedes trabajar desde cualquier lugar que no sea tu centro de trabajo, ¿verdad? Puede ser tu casa, puede ser un WeWork, puede ser una playa linda, la casa de tu familia, ¿no? Cualquier lugar que no sea el centro de trabajo se puede considerar un trabajo remoto. Pero también hemos caído a otro esquema de trabajo que se llama híbrido. Este trabajo híbrido combina el enfoque que nos explicó Jimé acerca del presencial, pero algunos otros días remoto. A eso le hemos llamado híbrido y pues me encanta que estemos en esta seteo, ¿no? Reseteo de conceptos para poder ir dando adelante a nuestra charla. Y algo que es súper curioso, ¿no? Sobre todo en lo que nos comentaba Rocío de modelo híbrido y remoto, que contrario a la percepción general, no son conceptos nuevos. Antes de la pandemia, casi 350 millones de personas ya estaban bajo estos modelos. Esto era más o menos un 10% de la población que trabaja en ese momento. ¿Qué pasó con la pandemia? Obviamente eso se exponenció y pasó de un 10% a un 50% e incluso a un 75% dependiendo un poco en las regiones. ¿Qué pasó? Durante la pandemia, la motivación principal para empresas para permitir que empleados trabajaran en esos modelos era por un tema de seguridad, ¿no? Justamente para proteger el tema de la salud. Pero ¿qué pasó ahora? Que ahora las empresas se enfrentan a que hay otros motivos. Hay un tema de atracción de talento y hay un tema de retención de talento. Y vamos
Ahí vamos. En WTW nosotros tenemos una encuesta que se llama, es una encuesta global de actitudes hacia beneficios, donde vamos directamente a los empleados a preguntarles, bueno, cuál es su actitud respecto a los beneficios, cómo es su bienestar, qué opinan en el rol de que la empresa tiene que tener, digamos, un poco en su vida, ¿no? Y estos resultados que vemos son para México, y como pueden ver, en la parte de atracción, el tener un trabajo flexible, tener una modalidad, contar con eso, es el factor, el octavo factor. Cuando vamos a la retención, es el quinto factor. Y algo que les agrego acá, si vemos a nivel global, en la parte de retención es el tercer factor después de la compensación y después de la seguridad del empleo. O sea, lo que nos dice que sin duda está ganando importancia, sin duda es algo que las empresas tienen que prestar atención a poder brindar esa flexibilidad en el trabajo. Es tan importante, Rocío, de verdad que hasta los gobiernos tuvieron que empezar a hacer algo, ¿no? Sobre todo durante la pandemia. Sí, fíjate, te voy a comentar, para el caso de México, como en todo el mundo, la pandemia pues nos tomó de sorpresa, ¿no? Entonces, de un día para otro, corran todos a su casa, algunos ya tenían laptop, algunos fallando con la conexión, sistemas vuelto loco, pero bueno, salimos adelante. Pero no había regulación, ¿no? No había qué pasaba con las empresas o con los... ¿Me siguen escuchando? Sí, sigo. Gracias. ¿Qué pasaba con las empresas que de pronto no tenían ese reglamento interior, no tenían una política? ¿Quién sí iba a ir a la oficina, quién no? Era un desastre, ¿no? Hasta se pensaba que era privilegiado el que podía ir a su casa, y el que tenía que ir a la oficina o al centro de trabajo se sentía como hecho a un lado, pero la naturaleza del trabajo de pronto no iba a permitir que todos nos fuéramos a casa, ¿verdad? Entonces rápidamente comenzaron las áreas de recursos humanos, las áreas de seguridad a establecer, muchas gracias. ¿Aquí? Ay, perfecto. Empezaron a establecer políticas y demás. Pero luego, ¿qué creen? Los que nos fuimos a la casa comenzamos con el tema de ya estoy gastando más de internet, me peleo con los hijos por el internet, con el esposo, tuve que contratar un sistema de internet de una velocidad más alta, ya me costó más dinero, el tema de la luz. Hay empresas aquí en México, en cierta geografía, donde el clima o el aire acondicionado se requiere todo el día. Y antes las familias pues apagaban su clima, todos iban a la escuela, todo al trabajo, y hasta que regresaban en la tarde noche lo volvían a conectar. Ahora imagínense 24 horas al día ¿verdad? Entonces el 11 de enero del 2021 se reconoció al teletrabajo como una figura o una forma de trabajo donde le solicitó a las empresas pagar este subsidio a los colaboradores que estuvieran en teletrabajo, subsidio por los gastos de luz, internet, darles una silla ergonómica, darles la computadora, conexión, etcétera, y ya se volvió una obligación. Entonces se reconoce al teletrabajo cuando los colaboradores están 40% o más de su tiempo en ese trabajo remoto del que estuvimos platicando. Y bueno, recientemente ya se dio a conocer que viene ahora un tema de una norma que se llama Norma 037 y que va a vigilar justamente las condiciones de trabajo encaminadas a la normatividad de salud. Así que los que están escuchándonos de recursos humanos, si no nos había bastado con la norma 035, ahí viene la norma 037, chicos. Así que ahora tendremos en las empresas ciertas obligaciones. Tener un listado de los colaboradores que se encuentran trabajando bajo teletrabajo, tener una inspección de que nuestros colaboradores estén bajo condiciones, como decía yo, de salud, ¿no? Temas de iluminación, de ventilación, del ruido, un espacio cómodo, les vamos a pedir fotos. Imagínate, hay que darle evidencias al gobierno, a la Secretaría del Trabajo, de que nuestros trabajadores en remoto están en las condiciones óptimas. Así que pues más trabajo para recursos humanos y bueno, otro desafío más que atender. ¿Cómo ves, Jimé? Siempre. Sí, y esto que está pasando en México también es consistente con lo que vemos en otros países en la región, ¿no? Como en Chile, como en Perú, en Argentina, que además de regular, digamos, el trabajo remoto, incluso están trabajando el concepto del derecho a la desconexión, ¿no? Un poco para ayudar a delimitar entre el trabajo personal, entre tu vida personal, ¿no?
que ahora también tu oficina es tu casa. Entonces, Sí. es interesante ver cómo se mueve eso. Sobre esto te comento que, bueno, pues en Aon también firmas de consultoría, nos pasamos haciendo encuestas y ya le preguntamos a los empleados, oigan, ¿qué están haciendo con derecho a la desconexión? Pues estas políticas que les platico que las empresas tuvieron que implementar, ya el 17.5% de la muestra ya cuenta con una política de desconexión. ¿Y qué significará esto? Bueno, que no podemos atender, como ustedes ven aquí en la estadística, el 40% de la muestra no puede, o bueno, su política indica que no debería de tomar llamadas fuera de este horario o contestar los mails fuera de este horario o lo contestas y lo dejas ahí guardado y hasta el otro día lo disparas porque pones nervioso a los compañeros mandándoles mails a las 11 de la noche. O bien aquellos jefes, ¿no? Que les encanta convocarnos, espero no haya nadie por aquí, ¿verdad? Pero estos jefes que les gusta convocarnos a reuniones fuera del horario de trabajo, ¿no? Son las 7 de la noche, no creo que no tengas nada que hacer, estás ahí en tu casa perdiendo el tiempo, pues mejor vente a esta junta, ¿no? Entonces, el derecho a la desconexión está previendo este tipo de casos, Jimé. Perfecto. Bueno, y ahora llegó la hora que queremos escuchar un poco de la audiencia. Algo que, bueno, vamos a ahondar también es la importancia entre la alineación entre lo que ofrece el empleado y lo que busca el empleado. Lo que ofrece el empleador y lo que quiere el empleado. Entonces, ahí tenemos un código QR perfecto. Para las personas que también nos están viendo en línea, pueden entrar a slido.com. Y la pregunta de lo que queremos escuchar de ustedes es, ¿cuál es su opinión de acuerdo a su estilo de trabajo? Independientemente si trabajan de la oficina remoto o híbrido, la opción A está alineado a su expectativa, opción B, les gustaría trabajar más en la oficina y opción C, les gustaría trabajar más en forma remota. Le vamos a dar unos segundos. Tecnología buenísima acá en línea, ya vemos los resultados. Los que están aquí en la sala también pueden hacerlo. Desde hoy todo el mundo trae su teléfono, entonces adelante. Todas las opiniones cuentan, serán bienvenidas. Ay, me encantan esos resultados. Estamos viendo cierta alineación, ¿verdad, Jimé? Totalmente. Bueno, en la audiencia alrededor de un 60%, ahí se mueve un poco, 64% está alineado a su expectativa. Nos gusta esto. Idealmente, esto cuanto más cerca de 100 mejor, ¿no? Ahí sería como el equilibrio. Un 27% les gustaría trabajar más de forma remota y un 11% más en la oficina. Súper interesante. Ahora, soy yo, creo. Ay, no. Todavía falta. Ahora sí, perfecto. Algo interesante, estos resultados están súper alineados a lo que nos contestaron los empleados en México. Si ven, un 58% indicó que está alineado a las expectativas, pero dato interesante, nosotros también tenemos ahí los cortes para entender un poco, bueno, quiénes son esos empleados, cómo son esos empleados, ¿no? Un poco para tener en cuenta. Las personas que indicaron que están alineadas a las expectativas generalmente son generación X, que son esas personas nacidas entre el 65 y el 80 por ahí, y personas que tienen buena salud. Hay un 7%, este dato a mí me pareció especialmente interesante, que desea trabajar más en la oficina, y ahí tenemos personas de minorías étnicas o con diversidad funcional. Interesante. Y un 35%, muy alineado a lo que respondió la audiencia, es generación Z, que es esta gente entre 10 y 25, estos rebeldes, que son un poco el futuro también del talento, ¿no? Gente que tiene bajos ingresos y que con algún problema de salud. Fíjate, Jime, que aquí sobre las generaciones y enfocándonos un poco a por qué la gente de menores ingresos, ¿no? Estuvo interesado en el trabajo remoto. Pues fíjate que con la pandemia,
pudimos comprobar que hasta tuvimos ahorros en la dinámica familiar, ¿no? Antes teníamos que pagar una guardería, teníamos que pagar un profesor de clases o unas clases posteriores a la escuela, decimos por ahí las mamás, entretener al hijo ahí en algo, ¿no? No es que me guste mucho el arte, pero bueno, pues ahí lo teníamos en clases de guitarra, piano, deportes y demás. Pero en la pandemia que no pudimos salir, entre los miembros de la familia se organizaron también en el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Entonces, pues esto nos obligó a hacer una coordinación en casa entre los miembros de la familia y tomar responsabilidades, tomar ciertos pues retos de la dinámica familiar, y entonces cuando hicimos cuentas resulta que nos ahorrábamos un dinero importante. Entonces hoy, si en las organizaciones existe la flexibilidad y la posibilidad de levantar la mano y decir quién quiere seguir trabajando remoto, estas personas que vieron pues de alguna manera beneficio económico han levantado la mano. Por eso es que en las encuestas nos sale el porcentaje también alto hasta hacia este tipo o segmento de personal. Sí, es súper interesante. Algo que vale la pena aclarar, que un poco la balanza entre bendición y pesadilla tiene mucho que ver entre la alineación, ¿no? Entre lo que ofrece la empresa como hijos y el empleado. Entonces, bueno, vemos un poco qué es lo que busca el empleado. Contanos, Rocío, un poco qué están haciendo las empresas en México. Oye, pues sí, aquí siempre hay dos lados de la moneda, ¿no? Siempre. Ya platicamos un poquito qué es lo que quiere el colaborador, qué le gustaría, cuál es su preferencia. Hemos estado platicando un poquito de esto. Pero ¿qué hay de las empresas? Las empresas, ¿qué pudieron ofrecer? Bueno, pues otra vez en las encuestas de ellos nos fuimos a preguntarles a las empresas y les dijimos, ¿cómo planeas que sea el futuro, ¿no? El futuro en cuanto a los esquemas del trabajo. Entonces tenemos, y ustedes lo pueden ver aquí en la estadística, un 43% de la muestra dijo híbrido, 40% menos del tiempo desde casa, ¿no? O ya explicamos qué significaba el tema remoto. Un 34%, ahí sí con la pena, 100% en oficina o planta. Y otro 20.5% también es híbrido, pero es del 40% o más del tiempo de manera remota, ¿no? Combinando un poquito lo que platicábamos entre remoto y presencial. ¿Y por qué se da esto? Y aquí quisimos comentarles un poquito de segmentos en cuanto a las zonas. Esto que les presenté son datos a nivel nacional México, pero si hacemos un zoom, tenemos a nivel de las zonas algunas variantes importantes. Una de ellas, por ejemplo, norte, 66.7% de la muestra está teniendo que trabajar desde la planta o desde su centro de trabajo. ¿Por qué? Porque en aquella zona del país hay muchas maquiladoras, ¿verdad? Entonces, el trabajador operativo, por más que quiera ir a trabajar a su casa, pues no se puede llevar la máquina, ¿no? Entonces, hay ciertos trabajos que por su naturaleza tienen que ir al centro de trabajo. Por ejemplo, la gente del sector petrolero que está en los pozos petroleros, los que generan la energía renovable, que están en los campos, ¿no? de los ciclos combinados y este tipo de energías verdes, tienen que estar en el centro de trabajo. Aquí, por ejemplo, hacia Ciudad de México, tenemos un 46% que puede estar híbrido. ¿Por qué? Porque tenemos muchos corporativos donde entonces se puede hacer mucho trabajo remoto. Y así podríamos ir enfocándonos a regiones y a también segmentos de la industria. Entonces, aunque les compartimos estos datos generales, siempre es bueno ver yo a qué segmento pertenezco para ver si mi política está alineada. ¿Qué te parece, Jimmy? Perfecto, sí. Ok. Que sí que es importante también en el... Digamos voy a ver no, si quieres aquí comento, nada más vale. Profundizar un poquito en que, así como les decía, que de acuerdo a la geografía, también la naturaleza de los trabajos ahora en nivel jerárquico. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, directores y gerentes que pueden hacer un 56% de la muestra, un trabajo híbrido, porque algunos días van a la oficina, algunos días desde casa, dependiendo las juntas, dependiendo la dinámica, la política, que vamos a hablar más adelante, cómo se ha estado alineando la necesidad entre el colaborador y los gerentes. Pero vemos marcado, por ejemplo, en el tercer renglón, 87% de la muestra de personal operativo o en algunos casos sindicalizados, pues trabajo desde planta. ¿Por qué? Por lo mismo que expliqué en el norte, ¿no? Este tipo de trabajo operativo
su trabajo es estar en una línea de producción con la maquinaria, no podría hacer trabajo desde casa. ¿Ok? Sí, tal cual. Es importante eso, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar flexible, todo remoto, todo de casa. No es esa la idea, ¿no? Lo importante es que las empresas, cuando definan sus políticas, puedan determinar, por ejemplo, listar todas las tareas que se necesita y ahí definir, bueno, cómo se puede hacer esta tarea, cuándo se puede hacer, dónde se puede hacer. ¿Ah? Y en base a eso, justamente, o sea, no hay una solución para todos, ¿no? No se puede implementar trabajo remoto para todos porque por la naturaleza de la industria, etcétera. Y como no, exactamente, y como no puede ser la misma percepción y la misma naturaleza para todos, ¿qué creen? Los queremos volver a escuchar. Así que los volvemos a invitar, por favor, que entren nuevamente a la liga, que está nuevamente aquí, ya la pusieron. Slido, por favor, ahí está el código QR y ahora van 3 preguntas muy sencillas. Bueno, una pregunta con 3 opciones de respuesta. En tu opinión, al momento que vimos que hay muchas opiniones de trabajo remoto, sobre este trabajo remoto, en tu opinión, ¿cuál es el sentimiento más predominante que tienes respecto a estar trabajando desde casa? Hay 3 opciones. La primera dice, me da un equilibrio entre la vida personal y laboral. Ese podría ser tu sentimiento más predominante. B, genera mayor desconexión dentro del trabajo. Esa es otra opción. Y C, genera un impacto negativo en la carrera. Cuando tú ya decidiste que lo que más prefieres es un trabajo remoto, ¿cuáles de estas 3 serían el sentimiento predominante que tú tienes acerca de trabajar desde casa? Compártanos, por favor, su opinión. Va a estar muy interesante también saber aquí qué tan alineados estamos, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos llama la atención acerca de estar trabajando de manera remota. A ver si todo es color de rosa, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo va la estadística? Tú alcanzas a ver más que yo desde allá. Muy bien, una audiencia muy positiva. La mayoría, un 84%, dice que da más equilibrio entre la vida personal y laboral. Muy bien. Un 17% que genera mayor desconexión con el equipo y nadie con un impacto negativo en su carrera. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy interesante. Personas muy seguras, muy bien. Vamos ahora a comparar con los resultados de nuestra encuesta global. Y acá, bueno, en México vimos como ha sido una experiencia mixta. Y esto también es muy importante para considerar las empresas. Tenemos que un 69%, como la mayoría de ustedes indicaron. ¿Fue la mayoría? Sí, indica que les dio más equilibrio entre la vida personal y laboral. Y a mí, que me encantan los datos demográficos, agrego que el sector que vio un impacto mayor en esta, digamos, positivo en este equilibrio fueron personas del sexo masculino con hijos grandes. Personas masculinas con hijos más pequeños no tuvieron tanto impacto en el equilibrio. Capaz que tiene algo que ver con la... Los adolescentes requieren más de la presencia de los papás. O lo disfrutaban más, claro. Capaz que con hijos más chicos, ahí la separación de las tareas de cuidado capaz que tuvo algo que ver. Les dio miedo. Un 45% dijo que se sienten desconectados. Esto también es fundamental, ¿no? Y dentro de este 45%, la mayoría fueron mujeres y jóvenes y managers. O sea que importante también ahí. Y un 37%, en su mayoría poblaciones más jóvenes, indicaron que les preocupa el hecho de trabajar remoto que tenga un impacto negativo en la carrera. Jime, estoy totalmente impactada porque además aquí en la sala o con los participantes en la sala más el webinar vimos que para esta opción era 0%, o sea, consideran que no les impactaría en el desarrollo de su carrera. Sin embargo, déjame contarte o dejen contarles una anécdota. Hace como 15 o 20 años yo conocí una empresa que implementó a través de una prueba piloto el trabajo remoto, ¿no? Hizo un experimento y hoy me da mucho gusto cómo ha evolucionado la manera de pensar tanto de los colaboradores como de las empresas. Pues lamentablemente hace 15, 20 años que esta empresa fue valiente y que hizo este experimento yendo poniendo a algunos colaboradores a trabajo remoto, después de un tiempo que hizo una evaluación y que lamentablemente tenían que tener un tema de recorte de personal
por otros temas. Desafortunadamente, los primeros de la lista que estuvieron para salir de la organización fueron los del trabajo remoto. A la hora de hacer esa investigación de por qué, decían, pues ya no los vemos, parece que ya no trabajan aquí. Si no los vemos aquí y es como si no trabajaran aquí, podemos prescindir de ellos. No andan en los pasillos, no entran en las juntas presenciales, no hay presencia, no los vemos. Pero recordemos que hace 15 o 20 años todos íbamos a la oficina. Entonces, ese grupito que no iba, esas fueron las consecuencias hace 15 o 20 años. Pero mira, qué gusto que esto ha evolucionado y que hoy la muestra nos representa que hoy 0% es una de las inquietudes. Qué interesante. Perfecto, sí. Igualmente, sí, es algo que las empresas, y ahora vamos a ver un poco de los impactos y los desafíos que tienen que tener en cuenta, ¿no? O sea, no es simplemente dejar a los colegas que trabajen, digamos, como quieran o se adapten a sus necesidades, sino, bueno, ver después en el momento de evaluar, en el momento de definir las promociones, por ejemplo, que se tengan en cuenta estas diferencias. Algo que personalmente a mí me tira mucho más el tema de definir qué es una bendición, es que claramente al tener modelos más flexibles, al tener más opciones en el cuándo y en el dónde, llevó a las empresas a tener acceso a otras poblaciones, ¿no? A contratar, por ejemplo, en otras ubicaciones geográficas, al tener flexibilidad en el horario, por ejemplo, permitió a mujeres, no sé, con niños, que antes capaz que si tenían que responder a un horario flexible no podían, a empezar a trabajar en determinados roles, ¿no? Entonces, yo creo que la flexibilidad da un impacto positivo en lo que tiene que ver con la diversidad. Pero ¿qué pasa? Obviamente, el desafío es diseñar políticas e implementarlas que sean equitativas, ¿no? Y que justamente tengan en cuenta a todos los empleados, independientemente de en qué momento de la vida están, pero también qué estilo de trabajo tienen, ¿no? Este es un momento para mí muy importante para las empresas porque justamente, pasó la pandemia, que se hizo lo que se pudo. Este es un momento como para repensar, ¿no? Poner stop y repensar. Y, por ejemplo, hoy, cuando teníamos la presentación, ¿no? Más temprano, el tema de cómo un modelo más flexible de trabajo puede ayudar a la equidad de género. Recuerden que cuando hablamos de equidad de género no es solamente la diferencia dentro de un mismo nivel, lo que se le puede pagar a un hombre que a una mujer, sino que ya está comprobado incluso por el Foro Económico Mundial que la parte más crítica es el acceso a cargos de más jerarquía, es el acceso a cargos de más remuneraciones. Entonces, en este momento en que las empresas pueden repensar el tema de dónde, cómo y cuándo se hace, es importante que también puedan utilizar como ese lente de ver, en estos cargos más altos, si yo agrego flexibilidad, si realmente tengo opciones de dónde se puede hacer, si la descripción del cargo de repente está más orientada a los resultados que al cómo, puede ayudar justamente a motivar a más mujeres y a facilitar ese acceso. Muy bien, y regresando al tema que nos encanta a las dos, estadístico y numérico, también las encuestas nos han reportado que tenemos una población de 70% de cargos ocupados por hombres y solamente un 30% por mujeres. Si hacemos también el famoso zoom o entrar en detalle, en los puestos operativos, otra vez de maquilas, de producciones, donde empezamos a encontrar más mujeres. Pero en los temas ejecutivos, ¿no? Y sobre todo de primer nivel, el porcentaje todavía es como 90-10, ¿no? Al menos en México. Todavía tenemos una brecha muy larga por caminar, por demostrar. Y también, regresando al tema de las encuestas, les preguntamos a las empresas si ya tienen una política justamente de pago igualitario. El 50%, que nos da mucho gusto, ¿no? El 50% de las empresas ya tienen una política de pago igualitario. Quiere decir que por lo menos ya este tema les hace conciencia, ya por lo menos voltearon a ver el tema. Y digo por ahí que algunos valientes que tenemos en esa encuesta reconocieron, el 8% de ellas, de estas empresas, reconocieron que sí le pagan menos a las mujeres en posiciones similares.
Tomen por favor con reservas estos números porque yo creo que hay más empresas, ¿no? Que hoy nos dio un 8, bueno, gracias por ser valientes Sí, y reconocerlo. Hay más para pero trabajar yo en creo eso. que la brecha todavía es más grande. Y bueno, a esos valientes que reconocieron sí pagarle menos a las mujeres, les dijimos cuánto le estás pagando menos a las mujeres que a los hombres. Salió la estadística un 15% por abajo, ¿ok? Entonces, vamos a agradecer a esos valientes que nos compartieron los datos, pero yo también creo que todavía la brecha es mayor. Pero bueno, ya por lo menos que en sus políticas exista, ¿no?, el derecho igualitario, ya nos da una ganancia de saber que lo están reconociendo. Es un avance. Es un avance. Todo, Así es. Todo suma. Todo suma. Muy bien. Pero sin embargo, obviamente, ahora en el contexto del festival, ¿no? El tema de, bueno, de flexibilidad, un impacto positivo en la parte de inclusión, de acceder a otro tipo de talento, de repensar. Obviamente esto tiene desafíos también, si no sería muy fácil. Creo que hablábamos hoy, por ejemplo, de la industria, del tipo de tareas, pero incluso desde el punto de vista de cultura, ¿no? El tema de flexible, por qué unos pueden trabajar remoto, otros no, es un cambio muy grande. Y el mayor desafío yo creo que viene para el lado de los líderes, de los managers, porque además digamos, de todos los desafíos que tienen del día a día, ahora de repente tienen que interactuar con personas que no van a estar en el momento que quieren hablar, que no los ven. Hay un tema de confianza, hay un tema también de la relación como de poder cambiar. Entonces, y algo, perdón, que me olvido, que es un tema que bueno, que yo me apasiona mucho, es el tema del impacto también en la salud mental y, por ejemplo, la seguridad psicológica. ¿Qué es la seguridad psicológica? Ustedes, por ejemplo, van a su trabajo y poder tener la libertad de opinar, ¿no? de decir lo que piensan sin tener ningún miedo a represalias o de repente, no sé, a ser castigados, ¿no? Tener como esa libertad de expresión dentro del puesto de trabajo. ¿Y qué pasa? Ahora con esta realidad flexible, los jefes y los managers están teniendo conversaciones, o sea, justamente si yo quiero definir cómo quiero trabajar, voy a tener que traer a la mesa mi rol en los cuidados en mi familia, por ejemplo. O de repente voy a tener que discutir también con mi jefe, con mi manager, los problemas que puede tener mi esposo, mis problemas que puedo tener yo, por ejemplo, con el perro, ¿no? Entonces, esa línea que antes, de repente, uno profesionalmente no daba tanta información de tu situación, ahora son discusiones que uno tiene con el manager y no todo el mundo tiene los elementos o la capacitación, ¿no? Como para dar esa seguridad de que, bueno, yo sé que la gente de mi equipo, si tienen un problema personal, si necesitan apoyo porque, no sé, algún día no pueden trabajar o, no sé, tienen ganas de ir al gimnasio en la mitad del día y para ellos es importante, uno como manager, uno como líder, tiene que dar el ejemplo y tiene que trabajar para que esa seguridad exista, ¿no? Pues, y eso, el tema de la flexibilidad es un desafío. A veces es difícil de implementarlo un poco por eso, ¿no? Fíjate que en México se presentó tanto ese desafío que aquí tenemos desde el 2019 con la norma 035 que justamente mide los factores de riesgo psicosociales. Y un capítulo habla de la evaluación del entorno organizacional favorable y haz de cuenta que te escucharon cuando hicieron la norma, ¿no? Justamente evalúa el qué tanta libertad pueden tener y sienten los colaboradores para opinar, la no violencia laboral, y no hablamos como violencia laboral el que te toque un jefe que te golpea o físicamente o te grita, sino el que simplemente te ignore, el que ignore tus opiniones, el que no te tome en cuenta, el que se burle de tus opiniones, ya es violencia laboral, ¿no? Entonces, me encanta porque va totalmente correlacionado a esta seguridad psicológica de la que estás hablando. Y dentro del tema de los desafíos, también hemos aprendido, y dentro de los bullets que traemos aquí de desafíos, habla un tema del cambio cultural. Y muchas veces, y lo comentaba ahora Jimé, con el acceso de las mujeres a ciertas posiciones ejecutivas, de pronto tenemos un sesgo, ¿no? Entonces, hemos aprendido a eliminar los sesgos o a evaluar esos sesgos, porque de pronto decíamos, mira, hay una vacante para un puesto ejecutivo de buen nivel, regional, ¿no? Y esta persona, esta candidata podría ser muy buena,
pero tiene hijos chiquitos. No la llamen. No va a poder viajar. ¿Quién le va a cuidar a los hijos? ¿Y tú cómo sabes que no tiene quien le cuide a los hijos? ¿Tú cómo sabes que para ella es una buena oportunidad? ¿Tú cómo sabes que esta persona sería la mejor candidata? ¿Ya le preguntaron? Ya le preguntaron si le interesa, si tiene algún tema con los hijos. Entonces, hoy en las organizaciones, en este tema de cambio cultural, hemos aprendido y nos falta mucho todavía, pero estamos en el camino de aprender a ir minimizando estos sesgos. Tal cual. ¿Ok? Y bueno, sí, es hora de la verdad. Claro. Es hora de la verdad. Es una bendición, es una pesadilla. No, algo que hablamos mucho con Rocío, obviamente que hay que tener en cuenta esos desafíos, pero hay ciertas prácticas y cosas que las empresas tienen que tener en cuenta para que esto funcione, ¿no? Y un poco hablamos hoy de la alineación entre el empleado, entre lo que ofrece la empresa. Es fundamental escuchar a los empleados, es fundamental entender en qué situación están los empleados como para diseñar. Y cuando hablo de diseñar, es un poco durante todo, ¿no? Cuando voy a reclutar, una vez que yo ya defino que determinado puesto puede ser flexible, bueno, ¿cómo recluto? ¿Dónde recluto? ¿Cómo es ese onboarding, ¿no? Esa inducción, ¿no? Porque eso también ha sido un desafío, ¿no? ¿Cómo dar la bienvenida a empleados nuevos, capacitar en este entorno, que unos van a la oficina, otros no? Eso es fundamental. Y lo que hablamos de la evaluación, ¿sí? Que hayan criterios claros, que la gente entienda, bueno, cómo se le va a evaluar independientemente de dónde haga su trabajo, independientemente de cuándo haga su trabajo, de forma justa, ¿no? Entonces, eso es algo que sin duda las empresas hoy tienen que parar a pensar y bueno, no sí. Es tan fácil como, bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Es correcto. Y por eso decimos es la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos platicado de una manera muy romántica, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría al colaborador? Ya les pedimos su opinión aquí en las encuestas rápidas. ¿Por dónde sienten esa flexibilidad? Pero ¿por qué decimos es la hora de la verdad? Porque es donde hay que combinar justamente los intereses, ¿no? Entonces, a veces se escucha muy bonito el mensaje corporativo donde se dice hay flexibilidad y puedes tener un trabajo en un esquema híbrido, remoto o el que quiera venir a la oficina, porque también hay gente que quiere ir todos los días a la oficina. Ah, perfecto, aquí está tu lugar, ¿no? O un lugar en el que puedes venir. Pero, ¿cómo se alinea ese mensaje corporativo de flexibilidad con el estilo de liderazgo de los managers, ¿no? Entonces, a lo mejor el discurso corporativo dice, arriba la flexibilidad, pero te tocó un jefe que te quiere ver diario, ¿no? O que te llama a junta el lunes, ¿por qué no el martes? Y pues ya que estamos entrados, pues miércoles y jueves también, ¿no? Y si acaso el viernes dice, no, ese sí, hay mucho tráfico, quédate en tu casa. Entonces, encontrar ese match, esa correlación, esa congruencia entre el mensaje corporativo y la alineación de los gerentes, todavía tenemos mucho por trabajar. Y otro tema que va correlacionado a lo que comentaba ahora Jime es la comunicación. Ya les preguntamos a los empleados qué prefieren, ya nos dijeron, está muy padre. Oigan, pero alguien hizo una pausa y dijo, ¿qué requiere el jefe? Porque también el jefe que me quiere ver diario ahí, por algo me quiere ver diario. Y resulta que me quiere ver diario porque no le entrego yo a tiempo la información cuando estoy de manera remoto. Entonces se pone nerviosito, se tensa y entonces dice, la única manera que me entregue la información a tiempo es tenerlo aquí sentado. Pero entonces, si hablamos abiertamente qué quiere el empleado, pero también qué quiere el jefe, y llegamos a un punto intermedio donde el colaborador tenga ese compromiso, es posible que mi jefe empiece a cambiar de opinión y de verdad empiece a ser flexible. Tal cual. No, y otra cosa que creo que las empresas, que es clave para que esto funcione, a ver, el ofrecer flexibilidad, sin duda les da a las empresas una ventaja competitiva en comparación a empresas que no pueden ofrecer esa flexibilidad, como dijimos, por el tipo de industria, por el tipo de tarea. Entonces es importante que bueno, cuando piensen un poco ese trade-off, ¿no? Cómo compensar. O sea, si realmente como empresa puedo dar menos flexibilidad, capaz que tengo una oportunidad para revisar todo lo que tiene que ver con el paquete de compensación, con los beneficios, ¿ah? Para que el empleado se sienta igual bien. Otro tema que también es importante
es el tema de medir, ¿no? Las mediciones. ¿Cuál es el valor de la inversión de poder implementar modelos flexibles? Creo que en la pandemia fue, bueno, hay que hacerlo. Ahora es un buen momento como para entender de forma clara cuáles son los costos y cuáles son los beneficios. ¿Ah? Y cuando pensamos en beneficios de forma más amplia, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener la flexibilidad en lo que tiene que ver con la cultura, con lo que tiene que ver con el compromiso, lo que tiene que ver con la rotación y algo que para mí es fundamental, cuál es el impacto que tiene en el bienestar de los empleados también esa flexibilidad? Totalmente de acuerdo, y esta pregunta, no crean, también nosotros nos las hicimos y muchas veces. Entonces, ¿esto realmente es una bendición o es una pesadilla, ¿no? Entonces dijimos, puede ser una bendición y suena perfecto, pero si no la reglamentamos, si no metemos disciplina, si no metemos mediciones, los compromisos que decíamos, se puede volver una pesadilla, se puede hacer una pesadilla. Y bueno, pues la invitación es aquí a reforzar esto que fuimos platicando, ¿no? De las políticas, independientemente de que han surgido reglamentaciones, tú como organización no necesitas que venga el gobierno a decirte en tu reglamento. Mejor, por una sana convivencia, establecer esas políticas, esos acuerdos, esas mediciones que te permitan que no se te convierta en una pesadilla. Sí. Y yo creo que clave es mantener el empleado en el centro de las estrategias, escucharlos. O sea, el empleado quiere ser escuchado, el empleado quiere ser visto, y justamente la clave no hay una solución todo remoto, todo presencial. La clave es justamente alinear a las expectativas, conocer tus empleados y, bueno, diseñar políticas y, bueno, tomar ventaja también para tener un buen impacto y conseguir una población más inclusiva y más diversa. Pues muy bien, Jimé, pues muchísimas gracias. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Sí, muchas gracias. Jimena, Rocío, excelente. Es momento, si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano. La pueden hacer en voz alta, yo la repito. Un tema de logística, tenemos que repetir la pregunta. Ah, sí, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? O comentario. Comentario. Exacto. Yo tengo una pregunta sobre una de las encuestas del inicio que decía que las personas que quisieran trabajar más en la oficina son de una minoría étnica o son de capacidades distintas. A mí eso como que no me cuadra con lo que yo imaginaba de estadísticas. Quisiera saber si ustedes saben por qué podría ser eso. Un momento para repetir. Sí. Tratar de repetir. En las encuestas que nos mostraron, había un indicador sobre las personas de minoría, raza étnica específicamente, y querían saber un poco más en detalle a qué se debe esa respuesta. Es una muy buena observación, nos llamó también la atención nosotros al evaluar los resultados. No tenemos información sobre los motivos de forma estadística. Algo que habíamos discutido puede ser que, digamos, como esa... recuerden que también el trabajar remoto tiene un impacto en la conexión y en la parte social. ¿Ah? Capaz que son minorías que realmente requieren de ir a la oficina como para generar esas conexiones con el resto del equipo del trabajo. Insisto, esto es una percepción, no tengo los datos, digamos, la estadística del por qué, pero cuando lo discutimos creo que no por esos lados. Y es que nos pareció un poco curioso, al menos en México ya estábamos avanzando en tener las oficinas con las instalaciones adecuadas para una silla de ruedas, ¿no? Ya habíamos hecho adecuaciones en el baño. Creo que esta gente tenía de alguna manera ya cierta seguridad, ¿no? Además, la gente, como tú bien dices, los apapachaba y los dejaba pasar. Y ahora con la pandemia otra vez, ¿no? Digamos, encerrados en su casa donde su núcleo familiar solamente son con los que conviven, probablemente ellos extrañan más el ir a la oficina que el resto del personal. Uh-huh. Gracias. Con gusto. Aparte hay un tema de riesgo. Estas poblaciones minoritarias tenían más riesgo de perder el empleo al no estar yendo y no ser visibles como lo eran antes. Es correcto. Es parte de esa razón. Sí, muchas gracias por el comentario. Un poco para resumir, comentan en la audiencia que las personas que pertenecen a este sector se sienten en mayor nivel de riesgo porque pueden perder su empleo debido precisamente a pertenecer a una minoría.
poco diferente quizás a las mujeres, a los hombres, a las amas de casa o a las mujeres que están recién dadas a luz, perdón, eso fue lo que quise decir. Es un poco ese mix, ¿no? Entre en qué sector me ubico, dónde me encuentro y cómo me siento, cuál es el riesgo que siento ante tal situación. Perfecto. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Vemos las tendencias en que la gente joven, la generación Z, valora más el trabajo remoto. Pero ¿cómo las empresas pueden mostrarles y convencerlos y que no sea imposición la importancia del trabajo presencial y las conexiones que haces cuando estás en la empresa y tienes juntas ahí? O sea, ¿cómo convences y no impones, ¿no? Hacia el futuro. Yo creo que es con los ejemplos, ¿no? Perdóname. Perdón si fue larga, Resumo, ¿cómo convencemos a la generación Z de los beneficios y bondades del trabajo presencial? Decíamos que con el ejemplo, o sea, demostrando que cuando va a la oficina, a un tema presencial, que él mismo diga, ha valido la pena, ¿no? O sea, que realmente fuiste a proponer a juntas estratégicas, temas de planeación, no te fuiste a conectar las 8 horas a puras juntas remotas, porque entonces, ¿cuál es el objetivo, no? Entonces, como dijo Jim, es una flexibilidad y entender que no todo es excelente siendo híbrido, no todo excelente es remoto, no todo presencial. Me encanta tu pregunta porque algo que es súper importante es que en el modelo de trabajo que se le solicita al empleado, eso le genere valor al empleado. Es un poco lo que decís. Bueno, perfecto. Quiero que estas generaciones más jóvenes entiendan los beneficios de ir a la oficina. Eso implica por parte de la empresa de planear algo para crear valor. ¿Tá? Puede ser, no sé, reunión de equipo, puede ser un entrenamiento presencial, puede ser, no sé, a veces, por ejemplo, ahora veo que hay muchas empresas que están hasta incluso subsidiando comidas, un desayuno, ¿no? Como para promover también el networking. Entonces, es justamente no imponer. ¿Por qué quieres que me vaya a la oficina? ¿Para qué? Bueno, esto me sirve a mí como empresa, pero te sirve a vos para estar más conectado, te sirve a vos para conocer colegas, para conocer otras líneas de negocio, para ampliar tu carrera. Y viene un poco eso, la importancia de no imponer, sino explicar y diseñar la modalidad de trabajo para que para el empleado también le genere valor. Gracias. Y es un poco entender, ¿no? qué es lo importante para el empleado. Adelante. Creo que las estadísticas que se mostraron es de todos los sectores, no especialmente el sector asegurador. Uh-huh. Pero especialmente hablando del sector asegurador, ¿tienen alguna estadística de los índices de productividad, por ejemplo, que se dio como en este esquema de trabajo remoto? Y también hablando de mediciones, ¿no? El reto de justamente tener estas mediciones de productividad y lo complicado que se vuelve al tener varias áreas de la compañía y también desde el punto de vista de los managers, ¿no? También, ¿qué sugerencias tienen? Y bueno, el resultado y cómo se mide la productividad, ¿no? Que también creo que es un tema. A ver si puedo. Un poco, a ver si capté bien la idea. Durante los 2 años que hemos trabajado remotamente obligados por la pandemia, ¿hay alguna estadística que refleje la mejora en la productividad producto del trabajo remoto? Y segundo, es un poco relacionado con la medición de los beneficios del trabajo remoto versus los beneficios del trabajo presencial. Si quieres, doy un comentario y, ¿no? Bueno, no, al menos yo o en mi firma no tenemos un porcentaje o una estadística específica del sector asegurador. Pero lo que sí te puedo compartir es que nosotros en Aon, que somos un broker y que trabajamos codo con las aseguradoras, te puedo asegurar que esa época de pandemia la gente estuvo más que productiva.
Número uno, porque se desbordaron los temas de gastos médicos mayores que atender, y dos, un compromiso social muy fuerte por la gente, tratar de resolver los problemas para los colaboradores de nuestros clientes, donde no podías encontrar una cama en un hospital, donde no había los ventiladores, donde entonces no hubo una métrica, porque no hay un tema, ahí no trabajas por horas, ¿no? Sino por objetivos. Y lo que sí te puedo decir es que se cumplieron las demandas de los asegurados de una manera súper importante. Tuvimos muchísimas felicitaciones de haber podido controlar esto que se salió, valga la expresión, de control, y en este momento sí hubo una gran productividad que además llegó para quedarse, porque entonces se demostró que si en la pandemia lograste, ¿no? Y mira que nos tomó desprevenidos, atender este tipo de situación, las métricas, ahora sí que se quedó el estándar muy alto. Obviamente ahora ya se están trabajando en procesos, ¿no? más automatizados y demás, pero fue una buena sacudida a estos motivos de que hay una alta productividad aun cuando estés en remoto. Sí, solo para agregar, yo tampoco tengo datos específicos en la industria aseguradora en el tema de productividad, pero es algo que la propia compañía puede empezar a diseñar, ¿no? O sea, justamente en términos de resultados, más que de repente de horas, sino que bueno, cuando se diseña un puesto de trabajo, cuando se diseña el método de evaluación, ¿no? Tener en cuenta eso, el impacto o no impacto de la modalidad de trabajo del colaborador. Eso creo que es algo, hablamos eso del timing, ¿no? Que ahora es una buena oportunidad como para rediseñar eso y un poco, bueno, quiero entender si el trabajo remoto en mi empresa afecta la productividad. Bueno, perfecto. Tengamos eso en cuenta al momento de hacer las evaluaciones, al momento de, no sé, definir las promociones también. Es una buena pregunta. Creo que hay mucha oportunidad justamente para eso, para repensar y ver el impacto. Porque a veces es contraintuitivo muchas veces, no sé, lo vimos también en los resultados, ¿no? Como que antes era, bueno, va a trabajar de casa y capaz que trabaja menos, y un poco lo que dice Rocío. Creo que la mayoría, sobre todo la parte de consultoría relacionada a salud, el engagement era altísimo, ¿no? Estando en la casa, intentando ayudar. Durante la pandemia creo que no se cumplió eso, pero hay una oportunidad para medir y creo que puede variar por empresa también. Gracias, Jimena. Rocío. Tenemos una pregunta más aquí en la audiencia, pero les recuerdo que estamos conectados y también tenemos preguntas del público que está conectado. Entonces, le voy a dar la palabra a la audiencia y posteriormente vamos a hacer un par de preguntas del público que está conectado con nosotros para que también participen de este evento. Adelante. Bueno, primero muchas felicidades. La práctica muy interesante. Creo que toma muchos vértices importantes y correlaciones, ¿no? Bueno, primero muchas felicidades por la práctica, muy interesante. Toma muchos vértices en cuanto al empleador y al empleado. Entonces creo que es importante y muchos se tienen que atacar de distintas formas. Mi pregunta va orientada hacia el tipo de sector, no sé, pues estamos hablando un poco más hacia aseguradoras, pero si dentro de sus estadísticas tienen alguna diferencia entre sector público y sector privado, porque desde mi opinión creo que podrían tratarse diferentes, o podríamos encontrar características específicas de cada uno que podrían llamar nuestra atención. Gracias. La pregunta es si dentro de las estadísticas que nos mostraron existe una división entre el sector público y el sector privado. Desde la perspectiva de la encuesta global de actitudes sobre de los beneficios, no tenemos público versus privado, sí tenemos cortes por industria y también varía. O sea, la forma que nosotros representamos los resultados es corte país, dentro del país también definidos temas y por industria también. Pero no la definición privado versus público, pero sí de acuerdo que pueden tener resultados interesantes también. Sí. Gracias, Jimmy. Bueno, voy a pasar a las preguntas del público de manera virtual. La primera pregunta dice, ¿cómo superar el reto de comunicar que en una misma área unas personas generan más valor en oficina y otras desde casa? Un poco complicada la pregunta.
Pues mira, yo creo que esto con pandemia, sin pandemia, con diferentes esquemas de trabajo, siempre ha existido, ¿no? O sea, el reto no es porque si es híbrido o si es de casa. Este reto viene de siempre, ¿no? Hay procesos puntuales para evaluar el desempeño de los colaboradores. Y el que lo hagas de manera remota o presencial, realmente tú tienes objetivos que cumplir. Entonces, al final del año se hará esa evaluación de los resultados de manera objetiva. Y bueno, obviamente en un liderazgo en corto, ¿no? Con tu management, ya él, de acuerdo a cómo te fue viendo en el día con día, podrá señalarte si en algunos casos te afectó el que de pronto hubieras ido a remoto. Pero pues el desafío ha existido siempre. No sé, Jiménez, si quieres. Sí, yo creo que eso nos lleva de vuelta el tema de cómo se diseñan esos procesos para evaluar, ¿no? O sea, si alguien realmente está desarrollándose mejor en la oficina y otra persona es más productiva desde su casa, está bueno tener en cuenta esas diferencias y darle a la persona la oportunidad, porque al momento de evaluar no se va a tener en cuenta dónde se efectuó el trabajo, sino los resultados. Creo que tener, digamos, claridad en la definición de las políticas, ir más al detalle en cómo se va a evaluar es importante, ¿no? O sea, caer de un poco lo que contaba Rocío hoy en esta historia desafortunada, ¿no? De como no lo veo, pienso que no está trabajando. O sea, el ver a una persona frente a una computadora tecleando no implica que esa persona esté siendo productiva, que está generando valor, ¿no? Entonces, bueno, cambiar un poco ese enfoque, modernizar esa cultura, pensar también los entrenamientos para que las personas puedan manejar esas situaciones es como lo fundamental, ¿no? Y no por algo ha surgido todo lo que platicamos del derecho a la desconexión, porque honestamente cuando todos nos fuimos a casa estuvimos mucho más horas o estamos frente a la computadora mucho más horas que antes, ¿no? Y aunque no se mida en horas de estar frente a la computadora, pues la verdad es que sí sacabas muchísimo más pendientes. Es más, hay empresas donde la velocidad, todo el mundo se acostumbró a que las respuestas eran en corto tiempo y si alguien no contestaba en un par de horas ya estaban pegando de gritos, pero antes podrían contestarte hasta después de 2 días y no pasaba nada, pero nos acostumbramos a una velocidad tan grande que tu trabajo estaba a 2 pasos de tu recámara, entonces era muy fácil, ¿no? Voltear de la cama y ya estabas trabajando, y en la noche igual. Entonces, ¿cuántas personas no dan 10, 11 de la noche y siguen trabajando? Por eso fue que han comenzado todas estas políticas del derecho a la desconexión, porque creo que nos fuimos al lado contrario de la balanza. Sí. Muchas gracias. Nos quedan un par de minutos, les voy a pedir si podemos ser breves, porque siguen entrando preguntas. Haremos todo lo posible por hacerles llegar las preguntas a las panelistas y darles respuestas, pero hay una muy interesante. Dice, ¿cómo les sugieren a las empresas globales implementar normas como la norma 35 en otros países, aunque no sean obligatorias, como pagar internet, teléfono, para todos los colaboradores, remotos o híbridos, aunque no sea obligatorio? Me encanta este tema, como buena consultora global. Es algo que estamos viendo a las empresas hacer. Obviamente que cuando trabajamos en un entorno global, las empresas multinacionales buscan tener una consistencia independientemente de dónde estén, pero claramente es importante también que todo lo que se defina se implemente en un modo que tenga sentido en cada uno de los países. Algo que estamos discutiendo mucho con las empresas, sobre todo con el foco en el bienestar del empleado, ¿no? En darle apoyo para que esa persona pueda esté bien balanceado desde el punto de vista de físico, emocional, social y incluso económico, es definir los que se llaman como beneficios básicos. Entonces, la empresa perfectamente puede definir a nivel global que quiere dar apoyo para las personas que están trabajando de su casa, quieren dar un beneficio que puede ser económico, puede ser un beneficio con equipamiento, y después trabajar un poco con sus oficinas locales y ver qué tiene sentido en cada uno de esos países y también qué valora los empleados en cada uno de esos países. Pero perfectamente se puede definir, digamos, así como filosofía global, porque es una práctica que de hecho varias empresas lo han hecho. Independientemente de, qué es lo que me pide la legislación, yo como empresa quiero
apoyar, quiero dar un beneficio para que las personas que estén en su casa no tengan que afrontar gastos o asegurarme, por ejemplo, no sé, que tengan una buena silla, entonces eso no impacte el tema, la salud física. salud. Pero sí, hay una buena oportunidad en eso. Bien. Perfecto. Nuevamente, también gracias a nuestros patrocinadores globales y locales, Muisa, Amis, por supuesto, muchísimas gracias por este espacio. Y aquí, sí, aquí los tenemos a todos. Nos faltó el de Amis o no se ve, no sé por qué. Ah, no lo veo, perdón. Y quisiera invitar a Tania Alarcón de Swiss Re para que nos acompañe a hacer entrega de un reconocimiento a Jimena y a Rocío por excelente participación el día de hoy. Rocío. Muchas gracias. Mira qué bonito. Qué padre. Dice, Dive In otorga este reconocimiento a Jimena y a Rocío por su aportación en el panel Modelos Flexibles de Trabajo. Bendición o pesadilla. Muchas gracias. 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 También le hacemos entrega de este pequeño ¿Cómo no? y por La supuesto, La foto del recuerdo. Muchas gracias.